Hola amigos, mi nombre es Mariana María Elena Rizo y mi compañero Samuel de Jesús Ruiz. Les venimos a compartir un tema acerca de las primeras aduanas en la civilización antigua. Al surgir el intercambio de productos, surgen las aduanas, mismas que nacen como una necesidad de control y de cobro de tributo, por lo que la historia de las aduanas es paralela a la historia del comercio exterior, adecuándose aquellas a las necesidades y requerimientos de los pueblos y del comercio en las diferentes épocas y naciones. A las civilizaciones antiguas se le denomina era antigua, que está conformada por Egipto, Grecia, Roma, India, Babilonia, Fenicia y Arabia. Las características del comercio en Egipto comenzó en el periodo predinástico y se mantuvo a través del Egipto romano. En la invasión persa del año 525 a.C. se instruyó una economía en efectivo en el país. Los egipcios ven el comercio como una forma legítima de enriquecerse. Transporte. El tráfico terrestre estaba organizado a base de caravanas que cruzaban Nubia paralela al Nilo y por recuas que unían los oasis con el río. Y los egipcios navegaron desde la época prehistórica y no solo lo hicieron por el río, sino por canales navegables que construyeron. Métodos de pago. Los cráneos humanos fueron utilizados también como medida de intercambio que denotaba poder y capacidad de viajar largas distancias. Los artículos más comunes utilizados para hacer compras eran trigo, cebada, aceite para cocinar o para lámparas, pero en teoría casi cualquier cosa servía. ¿Qué importaban? Se importaban diversas clases de madera, metales, marfiles, lana, aceite de oliva, vino fino, resina, y existía una actividad tributaria por esas operaciones aduaneras. El comercio local al comercio internacional. Los antiguos egipcios importaban y exportaban productos de varios países vecinos. Importaban jarrones de piedra, cerámica, lino, papiro, pieles de buey, cuerdas, lentejas y pescado seco. Gran parte de los egipcios lo que necesitaban lo tenían en su propio país, pero la madera, los metales, las piedras preciosas se importaban desde los países oeste de Asia y se importaron incienso, especias y perfumes de Nubia. Grecia realizaban operaciones aduaneras donde la economía tenía 4 aspectos especiales: la moneda en circulación, la exportación, las importaciones y los gastos. Los griegos se sirvieron de las aduanas para establecer un mecanismo de restricción al cambio internacional de productos, además de favorecer a sus ciudades y colonias de la competencia de los artículos de otros países. La agricultura se basaba en el 80% de la población que se dedicaba a esta actividad. La granja se basaba en cebada, trigo y mijo. Las crías de animales se familiarizaban con el pastoreado de rebaño. Las cabras, las ovejas llegaron a ser la inversión más común, ya que eran menos difíciles de criar, además que proporcionaban carne, lana y leche. También se criaban pollos y gansos. En el comercio marítimo, la importación de granos forzó a la población a embarcarse en el comercio marítimo. Las áreas geográficas en las que los griegos encontraban el trigo que necesitaban era Cirenaica, Egipto, Italia, Atenas, que servían como estaciones del paso del comercio para la isla del mar Egeo. Las ciudades griegas importaban vino y cerámica y aceite de oliva. Impuestos. Existía un impuesto llamado pago-contribución. Era un impuesto excepcional sobre el capital recaudado por una ciudad para hacer frente a los gastos inherentes a una guerra. Roma, características. En Roma las aduanas existían desde la primera monarquía y la creación se la atribuyó al rey Anco Marcio, quien fundó el puerto de Ostia Antica en el año 640 y 616 a.C. Portuorium, impuesto romano indirecto por derechos de aduana, arbitrio y peaje, que gravaba el paso de las mercancías con un tanto por ciento determinado según las circunscripciones.
El portuorium romano era un derecho de pasaje, un impuesto aduanero que los mercaderes debían abandonar al trasladar sus productos a través de las puertas o aduana. Eran los derechos pagados sobre los bienes importados y exportados por el Estado romano y que formaban parte de su ingreso ordinario. A veces, sin embargo, el nombre portuorium también se aplica a los derechos recaudados sobre los bienes transportados a través de un país. Comercio terrestre y mediterráneo en la antigua Roma, las construcciones que más han perdurado a lo largo de los siglos y que al día de hoy han servido para crear redes de circulación son las calzadas, que son vías que realizaban por las legiones y otros trabajadores de imperio para movilizar de una manera más rápido los ejércitos, además de ser las vías por las cuales las mercancías eran transportadas hasta los lugares de llegada. De ahí viene el dicho de todos los caminos llevan a Roma, pues era desde la capital donde salían diferentes vías, las cuales se irían ramificando para conectar el vasto imperio. Las calzadas eran importantes para el comercio terrestre, un comercio que estaba realizando con productos pesados y pocos lujosos, dado que el vandalismo estaba muy extendido por todas las zonas de los pueblos sometidos a dominio romano. En el comercio mediterráneo, Mare Nostrum, es decir, un mar cerrado cuyo dominio era exclusivo de Roma y por ende el comercio que se realizaba era mucho más seguro, era un comercio mucho más rápido que el terrestre y el valor de las mercancías solía ser mucho más valioso. India se considera a la civilización de este país como la más antigua del mundo y su comercio exterior como uno de los más vastos, con elementos poderosos que favorecían el tráfico, buenos caminos, ríos navegables, peregrinaciones frecuentes, ferias renombradas, mercados surtidos, terrenos fareses y productos abundantes entre los que sobresalen las perlas, las maderas, las especias, las fibras, el arroz y otros diversos artículos que se escaseaban en las regiones occidentales. Así es que los extranjeros acudían allá para proveerse de ellos y distribuirlos después por los demás pueblos. Babilonia. En Babilonia, obviamente después de haber sido uno de los grandes imperios antiguos, parte de su economía fue basada en sus operaciones aduaneras. Así lo refleja el Código de Hammurabi, que recogió fielmente la vida jurídica, económica y social de los babilonios. El comercio se realizaba a través del río Éufrates. La agricultura. Cultivaban cebada, trigo, legumbres, olivos. La ganadería generaba excelente lana. Gracias al comercio tuvieron contacto con el Medio Oriente, donde lograron transportar metales, madera. El objeto del comercio, los productos que abrieron el mercado a la civilización del creciente fértil, como Babilonia en Egipto y Hatti, sería el cobre, el estaño, donde se le abriera las puertas con la plata que comercializaban. Los derechos aduaneros. Se pagaba un tributo de 10% de los productos importados. Fundamentos del comercio. Alrededor de los 1700 a.C., Babilonia se convirtió en el principal centro de comercio de Asia Occidental. Los impuestos se pagaban con productos de tierra. Los fenicios se instalaron en el actual territorio del Líbano, considerados los fundadores del comercio marítimo. El comercio de los fenicios se basaba en la elaboración de distribución de productos originarios de otras zonas, más que en los recursos del propio territorio. A través de su extensa red comercial distribuían la producción de los demás estados de la región mediterránea. Transportaban e intercambiaban por toda la cuenca del Mediterráneo bienes como metales, ébano y marfil de África, esclavos, caballos, piedras preciosas y textiles de Siria, miel y aceite de Judea, ovejas, especias y oro desde Arabia. Bases del comercio.
Antes de los fenicios ya existía cierta actividad del comercio marítimo en esta zona, ejercida por ciudades costeras como Gari. Ya desde ese entonces ciertos productos artesanales como tejidos teñidos de púrpura, objetos de bronce, eran característicos de la región, siendo objetos privilegiados que importaban las grandes potencias. Arabia. La agricultura estaba basada en el cultivo de secano en aquellos lugares que contaban con lluvia suficiente, como ocurría en el sur de la península, circunstancia que se vio complementada con el alto grado de desarrollo tecnológico que alcanzaron los habitantes de la región de Yemen. La ganadería en manos de la población nómada se basaba en la cría de camellos, ovejas y cabras. Los productos habituales que se comerciaban eran pieles, marfil y oro de África. El cambio de mercancías se fijaba en puntos fronterizos como Kulsum en Egipto, Ayla y Gaza en Palestina. Arabia, como dijimos anteriormente, ha influenciado de manera muy marcada en el vocablo de aduana. Así es que sus actividades e invenciones los llevó a la creación de un sistema de registro que imposibilitó el control necesario de las mercancías que entraban a su territorio. Para terminar, la historia del comercio tiene como propósito, además de hacer un intercambio o un acercamiento al oficio de las ventas, recordamos que hacemos parte de una tradición milenaria que se ha distinguido por hacer las cosas de forma diferente y creativa. Gracias por su atención.